Puedes hacerlo, tú puedes tocar en eso, como no tienes que estar solamente adelante como moviendo las manos. Y yo no, porque obviamente hago una preproducción acorde para que todo pueda funcionar bien y que los músicos estén tan tranquilos y seguros de lo que están haciendo que no dependan 100% de mí. Entonces, por ejemplo, hoy día en el mismo festival o incluso cuando trabajamos en Olmué o en el ritmo de tele, que también tiene como un ritmo bien súper rápido y como un poquito encima de todo, yo la mayoría de las veces trato de irme al FO a escuchar cómo suena, o sea, escuchar cómo se escucha, a escuchar cómo suena la banda o la orquesta, a escuchar cómo funcionan las competencias, después me voy al broadcast, que es lo que sale para la tele, a revisar que todo lo que trabajamos y lo que yo tengo en la cabeza se replique, porque por mucho que nosotros trabajemos y tengamos una visión y tengamos un sonido y tengamos un lenguaje, si eso no se replica finalmente en los ingenieros en las distintas áreas, no tiene demasiado sentido. Entonces me pasó varias veces que estábamos en estos ensayos de Viña y yo estaba sentado en la parte del jurado, que es como adelante, viendo el ensayo y la orquesta estaba sonando. Y tú me decías, pero ¿cómo están aquí? ¿Cómo está sonando? Y digo, pero obvio que se puede. Alguien le tiene que decir, vamos a ellos, y vamos, y va a empezar. Ahora, yo trabajo con alguien, por supuesto, que cuenta en vez de mí, etcétera, ¿no? Pero finalmente ya tenemos una dinámica en la cual yo puedo tercerizar ciertas cosas y no necesito como este ente exacto como les digo yo, como esta persona adelante, como que replique esa imagen o esa idea de alguien adelante moviendo las manos. Eh, entonces, ¿puede ser cualquiera de ustedes? Sí, puede ser cualquiera de ustedes. ¿Se entiende? Al final, les digo que esa persona tiene que tener ciertos atributos y ciertas calificaciones para poder hacerlo, claro, pero no necesito otro director musical que lo haga. A eso es lo que me refiero. O otro director de orquesta que lo haga por mí. ¿Se entiende? ¿Puede ser el baterista? Sí, puede ser el baterista. ¿Puede ser el guitarrista? Puede ser el guitarrista. ¿Puede ser el pianista? Puede ser el pianista. No pasa nada. Puede ser cualquiera. Lo que es importante y lo que a mí me parece que es más fundamental es esta preparación y esta preproducción de todo para que todo funcione. Eh, Eso, entonces, en resumen, para mí, toda esta idea de cambiar esta imagen del director musical adelante, o sea, no cambiar, pero no replicar o no seguir como con esa figura, que no tiene nada de malo, que exista, no estoy diciendo que está mal, que no se vaya mal a entender, es solo que no es mi forma, nada más. Eso es todo. Y está comprobado que la otra forma sí funciona. O sea, todos los artistas que conozco en el extranjero y en Chile también, pero que conozco en el extranjero tienen directores musicales y el 99% de esos directores musicales son instrumentistas que están en la banda. Eh, y son 14, no sé, la banda de Ricky Martin, ¿cuántos son? 14 músicos, 15 músicos. Entonces, y es uno de los instrumentistas, sí. ¿Te dais cuenta cuál es? No tenía idea, hasta que de repente lo veis muy piola hablando en el micrófono. Y ahí cachaste, mira, el guitarrista, el Dave Cabrera. Él es el director musical, pero no está. ¿Se entiende? Entonces, esa forma a mí me llama mucho también la atención porque en el fondo yo soy también poco como gesticuloso a la hora de, como, soy malo para eso, como que no me nace como que la gente se dé cuenta que soy yo. Mientras más piola puedo pasar, mejor. Así como ojalá nadie se dé cuenta que soy yo, bacán. Porque esa pega dura ya la hicimos antes. ¿Se entiende? Entonces, para mí, finalmente, toda esta idea de dirección, de alguna forma, es, en los dos modelos, antiguamente el director estaba muy separado del instrumento, o muchas veces son pianistas, pero cuando tomaban esa batuta, por decirlo de alguna forma, estaban más adelante sin el instrumento. Y tiene que ver con este formato un poco más de orquesta. Yo llevo 3 años luchando para que a Viña no le digan más orquesta, que digan banda, porque yo me siento parte de una banda y no me siento parte de una orquesta, básicamente, ¿no? Eh, por ejemplo, en los Latin Grammy, los Oscar, hay house bands, se llaman. Las house bands son como las bandas que musicalizan los programas, los Oscar. Bueno, los Oscar tienen como muchas veces una orquesta, pero con alguien adelante moviendo las manos, ¿no? Pero en los Grammy hay una house band donde tú tenés que buscar quién es el director y está metido ahí entre medio. No sé, Jimmy Fallon está de Roots y de Roots el Questlove es el director que es el baterista. Y él está con un micrófono y está contando y arma todo y está desde ahí y toca con la banda, ¿no? Entonces,
se genera, siento, otro tipo de musicalidad en la cual que fluye todo, ¿no? Es un poquito más, es menos rígido, lo siento. Y me gusta que no sea tan rígido, me acomoda que no sea tan rígido, eh, y me acomoda esta figura del director desde el instrumento, me acomoda mucho. Porque además obviamente tengo el instrumento, bueno, yo soy bajista, pero también toco otros instrumentos. Entonces me acomoda mucho como la cercanía y la rapidez, la inmediatez de ir a un instrumento, el que sea, y poder hablar de música con alguien. Tú eres el guitarrista, sí, mira, préstame la guitarra. Esto es el que, ya, eso es lo que hay que hacer, buenísimo. O el piano, no, mira, el voice, ponle este, buenísimo, lo que sea. Eh, es muy bueno para hablar, como lo que me gusta que suene, el tucutata, taca, tucutuco, me encanta como decir como los palos al baterista, como cantárselos, ¿cachai? Eso no significa, por supuesto, que no sepa escribir, o sea, por supuesto yo trabajo con partituras de todas formas, eh, que no se malentienda la forma de transmitir la música. Para mí las partituras son algo clave, pero no dependo de la partitura. Eso es lo que también es como un mensaje clave para mí hoy día. Eh, ¿Por qué no dependo de la partitura? Porque hago una preproducción de esta música y lo que hago es, por supuesto, escribir el score de todo, pero lo preproduzco en el estudio. Y eso es porque en gran parte yo igual vengo de acá también. Entonces, siento que hay, hay algo muy positivo en venir del estudio, en venir del instrumento, ¿cierto? Sí. En venir del estudio, en venir del instrumento, en venir no exclusivamente del aula. ¿Me explico? Como, eh, como que pasar del aula directo a lo otro, no, creo que son experiencias, por supuesto, pero también creo mucho que es una metodología. Yo les aseguro que si ustedes usan parte de esta metodología o parte de este orden o parte de esta forma de desarrollar esto, les va a funcionar muy bien y se van a poder hacer cargo de proyectos. Eso se los garantizo. Tengo mucha gente cercana que replica ciertas ideas o hace los demos, que ahora les voy a explicar, de audio y se los va entregando a cada músico y después entrega las partituras y les funciona perfecto. Y puedes replicar la sonoridad que estás buscando y no dependes del músico para que esa sonoridad la veas recién en el ensayo, por decirlo así. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Por qué me gusta esto y por qué siento que está mucho más ligado a la industria, que finalmente es lo que envuelve esta conversación? Porque hoy todo está aquí. Desde incluso, digámoslo, desde después de la pandemia, todo está aquí. El boom que hubo después de la pandemia con los estudios de grabación, o sea, fue increíble. Todos los dueños de tiendas de música estaban así, pero forradísimos después de la pandemia. Entonces, esta herramienta, que finalmente me refiero a un computador, ustedes que son instrumentistas, no sé si son todos instrumentistas, les puedo contar, pero el dominio de esta herramienta a mí me cambió toda la visión de poder ejecutar música como, o sea, de poder tener la música para luego ejecutarla de la forma que yo quería como sonara. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hago en esta preproducción? Grabo los demos de lo que yo quiero que suene. Entonces, mi dinámica muy rápida, se los voy a contar muy a la rápida, pero consigo los stems, recibo los stems, ¿cierto? Que son los audios de ojalá de los temas originales, y empiezo a meterle mano a eso, empiezo a cocinar sobre eso, corto, pego, saco, eh, a veces uso, a veces no. Veo qué de esos stems puedo usar en vivo, o sea, no sé, me llega una guitarra, obviamente tengo dos guitarristas, muteo la guitarra y los guitarristas lo tocan, por supuesto, pero trato de que ese guitarrista no solo toque la guitarra como a él le gusta que toque la guitarra, o sea, que le suene la guitarra. Trato de replicar el sonido, y si eso significa usar todas las herramientas que está ahí, compresión, saturación, tape, lo que sea de producción musical, hagámoslo, ¿cachai? Yo soy muy bueno para meterme en las pedaleras, como, bueno, comprimamos más, saquemos más esto, soltemos, abramos, metámoslo en wider, hagamos lo que sea, como distorsionemos más ese clean, el delay, como me gusta mucho como trabajar las texturas como la estética sonora del todo, ¿no? Entonces voy el timbre y ojalá si yo saco, me llega un stem de una producción donde yo sé que el productor llegó a ese sonido, bla, bla, ¿por qué yo voy a llegar y cambiarle el timbre? Yo siento que yo soy muy respetuoso con eso también. Entonces, si logro replicar ese timbre con el tecladista, me pasa, hoy día ya como ya trabajo con gente que tenemos una dinámica,
los chiquillos llegan con las cosas así, yo ya no les tengo que pedir, entonces yo les mando los stems separados y llegan con el piano procesado, con un pequeño, si el piano viene con un detune, por ejemplo, en el stem van y le ponen el detune al teclado, entonces cuando lo ejecutan suena igual. Incluso hemos llegado a samplear cosas cuando no llegamos a sonar, entonces sampleamos y lo tocamos en el teclado, se ejecuta en vivo, pero sampleado, pero suena lo mismo, ¿se entiende? Entonces suena lo mismo que en el stem. Entonces, para mí, obviamente esto es gusto personal, para mí ahí hay ya empieza a jugar una diferencia, porque no me quedo con voy a hacer un ejemplo, pero no me quedo con el sonido, el preset estándar del piano, no me quedo con el sonido de cómo suena la pedalera, porque así vine, porque así suena el guitarrista. A mí me gusta trabajar que los músicos nos pongamos a disposición de la estética sonora de lo que va a llevar la canción. Si no, voy a decir un término, pero siento que se pone como chascona, se chasconea y como y siento que esa sonoridad no la puedo como controlar. Eso me pasa, no la puedo controlar. Y también me pasa que cuando uno tiene un repertorio más grande, si no trabajas los timbres, si no trabajas todo lo que estoy comentando en la preproducción y después obviamente en los ensayos, suenan todas las canciones iguales. Tenéis 12 canciones y las 12 canciones te suenan igual porque ocupaste el mismo preset de guitarra, el mismo probablemente preset de teclado, o no sé si el mismo, es exagerado, pero me refiero, cambiaste un Rhodes a un piano a un Hammond y te quedaste ahí. No cambiaste mucho. Pero si yo voy a ese piano y lo filtro le pongo un detune y le pongo un poco más de compresión para que suene más encima y tenga más ataque, y además voy y le paso por un tape, el tecladista suena y es como, oye, que suena bien tu teclado. Suena, ¿se entiende? Entonces me preocupo mucho de eso y si les puedo entregar un mensaje, háganlo, trabajenlo. Ahora, ¿cómo se trabaja? Eso se ve después. Obviamente para eso vamos a hacer algunas cosas, pero la idea es llevar herramientas em, de la producción musical al vivo. O sea, para mí, hoy, llevar la producción musical al escenario es la clave. Esa es la clave. Asumiendo, por supuesto, que conocemos nuestro instrumento y que tenemos ciertas habilidades para poder liderar de alguna forma equipo y liderar eh, proyectos y un sinfín de cosas, ¿no? A mí me pasa que hoy yo dentro de los trabajos que hago soy bajista, soy director musical, soy productor ejecutivo que le pago a la gente, soy el que va a tratar de que nos paguen al tiempo, soy el que también soy psicólogo a veces porque alguien está con un problema, cuando estamos muchos días en Viña pasan cosas y es evidente, uno se cansa, se agota, es como irse de gira, uno se va de gira mucho tiempo con alguien y pasan, o sea, con un equipo y pasan cosas, se agota uno y quizás hay roce, a veces no, a veces uno amanece con la pata izquierda, el otro aparece pasado de revoluciones, como que siempre hay que tratar de encontrar un equilibrio. Eh, y obviamente yo termino siendo el mediador, o en mi posición, estoy contando mi experiencia, pero la persona que está en esta posición termina siendo un poco ese mediador para que todo eso pueda ocurrir de la mejor forma, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende lo que les comento, chiquillos? ¿Tienen algún comentario, alguna duda? ¿No? Porque me gusta... Hola, ¿qué le pasa? Sí. Hola, hola. Ya. Sí, Hola, yo tengo una pregunta. Importante. En el caso, por ejemplo, del Festival del MUE, porque evidentemente hay una cantidad de tomas de decisiones en relación a las estéticas, ¿verdad? Ujú. Y normalmente eso podría estar más vinculado, yo sé que a muchas músicas. En el caso de la música folclórica, a pesar de la evolución, siempre hay una raíz que es bastante tradicional, por llamarlo de una manera. ¿Ya? Al menos en la música chilena pasa un montón eso. En el caso de las estéticas que tú defines en el rol de director y en el término de la textura, ¿cómo lo trabajas ahí? En términos de decisiones, también. Decisiones En musicales y de Olmué director. particularmente, ¿Mm? o sea, mira, yo empecé tocando música chilena, como que cuando me llamaron por Mue, yo me sentía en una zona de confort, como muy a gusto, porque conocía mucho, yo partí tocando con la gente, con músicos de congreso, con músicos de Inti Illimani, hace muchos años, hace 15 años atrás. Como que mis primeros pasos en la música, bueno, antes de que tocáramos Latin Jazz alguna vez nosotros, o sea, después de que tocáramos el Latin Jazz, esos pasos empecé a tocar con mucha gente de ese estilo, entonces lo sentía muy cercano, toqué cuecas así con todos los cuequeros de Chile, entonces me acuerdo cuando yo también fui parte de la orquesta del Muy con otro director, Nico Borbar, que era el director anterior, que tengo mucho cariño. eh,
fui bajista y me sentía muy cómodo tocando el bajo porque entendía muy bien cómo se tocaba la cueca y un sinfín de cosas. Ahora, cuando me tocó armar este lote, es loco porque yo lo primero que decidí, que fue algo como que a mí me pasaba, que también es como algo muy propio, fue, yo no quiero que suene a orquesta de tele, quiero que suene realmente folclórica. Y lo primero que hice fue sacar los bronces. Y bueno, ha sido una lucha así, pero me he tirado a todos encima, pero a todos encima, pero no me importa, porque es mi creencia y es mi forma de pensar, y después lo escucho y me encanta cómo suena, porque priorizo los aerófonos, priorizo las quenas, priorizo, tengo un violín, que para mí la sonoridad como de música folclórica con el violín tiene un color que para mí es maravilloso, me gusta mucho más, siento que es mucho más elegante, siento que también es mucho más contingente con la sonoridad que existe hoy día. eh, entonces cambié los tres bronces, o los no sé cuántos bronces había, y puse un violinista. Y ha sido una lucha tremenda, sobre todo con los folcloristas que como, ya, los folcloristas son un tema, ¿eh? No lo voy a hablar para mal, pero son gente que tiene como una forma de trabajar muy particular. Es complicado, pero ahí está mi trabajo y en realidad es loco porque gran parte de mi trabajo es hacer que bueno, ustedes entienden que parte de Olmué en Olmué hay una competencia y en Viña hay una competencia. Gran parte de mi trabajo es estar en esas competencias y hacer que esas competencias suenen y que funcionen y bla, bla, bla. Y en Olmué la competencia es una locura porque no ni siquiera es con clic. Y eso es porque los folcloristas no pueden siquiera seguir un clic. ¿Entiendes? Como él les ponía un clic y no siguen, pero por ninguna parte. Entonces, ya echar a andar una máquina sin clic, a mí me encanta tocar con clic porque me da orden y me da como no tengo que estar contando, tengo los cues en la oreja, un sinfín de cosas. Pero ya tocar sin clic es una lucha, básicamente. Y nada, o sea, mira, llevamos 2 años en el MUE y la verdad me llevaba un feedback 100% positivo a los participantes. Como yo estoy encima de ellos, me preocupo que se escuchen bien, de que se sientan cómodos, de que podamos discutir el arreglo si es necesario, de que podamos llegar a consensos para que obviamente nosotros los potenciemos sus canciones, pero que ellos tampoco sientan que estamos pasando a llevar su canción. Eh, Hay que encontrar una media, pero el folclore es algo bien particular. A mí me gusta mucho porque Olmué es un festival precioso, chiquillos. Ustedes se mueren lo que estar ahí. De verdad que tiene una mística, no sé, es algo muy particular Olmué. Tiene algo tan lindo que uno va a vivir como un proceso súper lindo allá. No sé lo que es, no sé si que es polvito en sus cuatro calles, no sé qué tiene Olmué, que es precioso y que uno solo va a disfrutar y más encima vaya a tocar música chilena. Entonces, de verdad que es muy lindo. Yo he aprendido muchísimo, conocía muchas cosas, habían otras cosas que no conocía tanto, por supuesto, porque Olmué es lo fino del folclore. O sea, llegan cosas muy específicas de folclore, muy específicas. Al menos 2 años que yo he estado, hemos tratado de elegir siempre folclore de distintas zonas de Chile. O algo del muy andino al norte, un poco más centrino, más al sur, muy al extremo sur, chamamé, lo que sea, pero tratamos de elegir cosas para que haya variedad también, ¿no? Y que no sean tantas tonadas. Ahora, si elegimos una tonada, tratamos de que sean todas tonadas distintas, tonada centrina, tonada guasa, tonada campesina, sí. Tratamos de dar harta variedad. Y todas las tonadas suenan distinto, y todas las cuecas suenan distinto, y todas las cuecas tienen distinta instrumentación. eh, y tienen distintos como formas de que se va corriendo el compás y un sinfín de cosas, pero es muy loco porque, o sea, si yo estoy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y estoy todo el rato contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 mientras la gente toca cueca es como los mato, que de partida la cueca no podemos sentirla en 6, se puede. Entonces, es bien loco, ha sido una experiencia muy bonita, pero creo que hemos llegado como a un lote, por decirlo de alguna forma, como a una instrumentación que a mí me tiene muy, muy contento y que se sostiene sin secuencias, sin nada. En normal no tocamos con secuencias, no tocamos con nada. Ni siquiera con clic, no podemos. Pero muy entretenido eso, chicos. Em, Les quiero llevar esto, bueno, les estoy contando esto que cómo funciona en la tele, pero también les quiero como nombrar algo muy importante, que obviamente parte de la dirección musical no solo radica en dirigir orquestas o bandas para funciones como este tipo de festivales, sino que también yo trabajo mucho con artistas. Y creo que la comunicación y el trabajo que se transforma en la figura que uno toma en la relación con el artista es clave, chicos. Como uno se transforma realmente en la mano derecha del artista. O sea, como, y en todo sentido. Eh,
Es muy importante que nosotros siempre le demos tranquilidad a los artistas, seguridad. Los artistas son los tipos más, y las artistas, los tipos más inseguros del universo. O sea, se mueren. De verdad es muy complejo. Tienen que pensar que los artistas, todos tienen un ego enorme, sí, pero enorme, 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 y es lidiar con un ego que a veces es incontrolable. Entonces, uno tiene que ponerse muy a disposición de poder entender cómo manejar esos egos, y de poder mediar entre muchas situaciones también que no necesariamente son tan fáciles a veces, ¿no? Entonces, uno se transforma en un mediador o uno se transforma en esta mano derecha que les digo del artista para poder traducir todo lo que el artista está pensando. Yo trabajo a la par con los artistas, los arreglos. En Viña lo trabajo, o en Olmué lo trabajo más a mi gusto, obviamente, porque yo soy el que decide los colores, la estética, la sonoridad, la instrumentación, todo lo decido yo. Eh, pero con un artista a mí me gusta trabajar los shows con ellos. Me siento en el estudio a producir con los artistas los shows. Si no le gusta algo, se lo juro que ni siquiera se los discuto. Así como, a menos que sea algo que yo sé que va a funcionar y que realmente me quedó muy bueno, es como, "Ah, no te lo eches, por favor". Eh, pero en realidad es muy importante entender y tener esa comprensión con los artistas porque tienen que pensar que las canciones son de ellos en el fondo. Y uno entra a potenciar esta canción, hacerla crecer, hacerla sonar más grande en vivo, instrumentarla, sobre todo yo trabajo harto con lo urbano. eh, Meterle una banda a un urbano no es tan fácil, no lo entienden tanto, les cuesta entender que puede haber un baterista en un reggaetón, o que puede haber una guitarra, o que podéis sacar la 808 y ejecutarla en un mood, que a veces les cuesta un poquito entenderlo, pero hay un lenguaje que viene harto desde afuera, que se está usando mucho hoy día, que es un poco, que viene un poquito como del R&B, del gospel. Ese lenguaje funciona bastante bien en el urbano y se está usando mucho. Yo siento que ya está un poquito trillado igual, pero creo que sí le vino a dar un carácter importante al urbano, para poder ejecutar la música con músicos en vivo. Eso es lo que quiero decir. Y que no sea solo un track y un DJ, ¿no? Que sí podamos reemplazar ciertos instrumentos, que sí podamos ocupar muchos layers de instrumentos, de cosas. Yo al principio siempre me cuestionaba como, ¿qué hago con la batería del reggaetón? ¿La saco o dejo al baterista de verdad? ¿O toco los dos? ¿Qué se hace ahí? ¿O filtro el bombo? ¿Y cómo hago para que no se flamee el bombo? Hay ciertas cosas que uno al principio no entiende, pero después cuando uno realmente entiende la preproducción de cómo crear un show en vivo, sobre todo desde aquí, empieza el blend de estas cosas, ¿no? Y te das cuenta que podéis duplicar una guitarra, sí, puedo duplicar ese teclado, perfecto, puedo hacerlo, pero si yo a ese teclado le entrego el teclado que está, no sé, en la secuencia, si es que hay secuencia, a ese teclado le doy cierto carácter y yo con el otro instrumento en vivo cubro el carácter que me falta, entonces voy generando este blend, como les digo, o suerte de como de colores que vamos a ir mezclando y que vamos a ir como creando para finalmente la sonoridad que vamos a tener en vivo sea lo que estamos todos esperando, ¿no? Y sobre todo lo que espera el artista. A mí me gusta mucho trabajar con referencias. Muchas veces la gente me pregunta como, oye, ¿tú trabajas con referencias? Sí, me gusta porque en realidad creo que llego más fácil al resultado, llego más rápido. Me pregunto al artista, ¿cómo quieres que suene? ¿Cómo que quieres la introducción? No, me encanta esta introducción de Tate McRae en el Madison Square Garden el día de no sé cuánto. Raja, mándame, ¿cuál es el problema? Y como, no creo que llego más fácil al resultado. Me pasó muchas veces que hacía cosas, em, como en mi idea como muy aleatoria de lo que el artista estaba tratando de pensar o que estaba pensando, y no llegaba y me daba tres vueltas y hacía, no sé, 22 introducciones hasta que me decía, no, mira, que quiero esto. Es que, ándamelo antes y ahorramos tiempo todos, ¿no? Eh, lo que más me gusta también de trabajar en el estudio es que tengo control de todo, como ustedes pueden tener control de todo. ¿Por qué tienen control? Porque no llegan al ensayo a sorprenderse cómo va a sonar esto. Y tampoco el artista llega a sorprenderse de cómo va a sonar su arreglo. Entonces, ¿por qué? Porque yo les mando los audios antes, les mando los demos, el artista lo aprueba, me dice, mira, me encanta, pero en el puente alarguémoslo dos vueltas. Tienen que pensar que hoy día muchos artistas trabajan con bailarines, trabajan con visuales, todo se sincroniza. Eso es lo que está pasando hoy. No sé si han escuchado hablar del código SEMTI.
¿Has escuchado hablar de eso? Claro, el código SEMPTI es un track que se dispara por la secuencia, que básicamente es un pito así, muy desagradable, que finalmente lo que hace es que todo vaya, eso sincroniza, puede sincronizar lo que sea, desde las pedaleras, que se cambien los presets solos, hasta un teclado, puedes cambiar los presets de los teclados, las pantallas, la iluminación, un sinfín de cosas. Un MIDI, pero En realidad es un audio, no es MIDI, es un audio que uno lo crea, eh, y ese audio va acoplado a un código de tiempo, básicamente, ¿no? Y ese código de tiempo es con lo que trabajan los iluminadores y los visualistas. Los visualistas no trabajan con compases como nosotros. Los iluminadores tampoco trabajan con segundos. Entonces, ese SEMPTI, que es este audio que se crea, hay páginas que se crean, es como, bueno, eso se puede ver en profundidad después, pero ese código es el que conecta la música con todo lo demás a la hora de la producción. Entonces, la pregunta es, en Viña, ¿yo puedo tocar sin clic? No puedo tocar sin clic, porque está todo asociado, todo funciona, nosotros ponemos play y todo se mueve, cambian las pantallas, se mueven las luces, cambian las cámaras. La otra vez conversé con un amigo, el Mati Alegría, no sé si lo ubican, que es como un youtuber. Yo le contaba que hay en Eurovisión se ocupa un sistema de cámaras que se llama Live Edit, que básicamente sincroniza las cámaras. No es que se muevan las cámaras solas, hay humanos, pero las cambia. Entonces tú puedes componer las tomas como en un programa de edición de video, entonces los tipos van componiendo las tomas. Eh, y a cada camarógrafo tiene un iPad donde le dice cuándo le toca a él, por decirlo entonces. Le va diciendo y van entendiendo lo que tienen que hacer. Y eso se sincroniza con Selfie. Entonces nosotros empezamos la canción y hasta las cámaras se switchean solas. Eh, no todo Viña funciona así. Los shows en Viña funcionan manual, como el director los switchea en vivo, pero las competencias sí son con este live edit y las oberturas que las hacemos nosotros. Todo eso va sincronizado con Selfie. Todos con Selfie, chicos. Todos. Todos los shows grandes a nivel mundial son todos con Selfie. En ninguno que no sea con Selfie. Yo se los garantizo. Eh, Por tanto, esta herramienta y entender de cómo llevar esta dirección musical y llevar esta preproducción de aquí hacia el vivo es clave. Es clave. ¿Por qué? Porque antes dependíamos del ingeniero para que nos hiciera eso. Oye, hazme el selfie, oye, hazme esto. Hoy día hago todo yo. O sea, ya le pido obviamente a alguien, pero digo como sé cómo se hace, puedo hacerlo, sé cuándo es, entiendo el código de tiempo, entiendo en qué momentos tengo que compartirlo. Tienen que pensar que con la música empieza todo, con la música empiezan a hacer las visuales en base a la música, empiezan a hacer las luces en base a la música, empiezan a hacer las cámaras, si es que hay un programa de tele, empiezan a hacer la coreografía en caso de que hayan bailarines. Todo depende de la música. Entonces, lo primero es, hago la canción, por eso tengo que tener un demo también. Antiguamente uno grababa los ensayos, oye, te grabo el ensayo para que podáis escuchar. Ya no es necesario grabar los ensayos para ese fin. Yo los grabo para poder escucharme y corregir, pero para ese fin creo que no es tan necesario. Para eso uno preproduce. Entonces yo entrego los audios con el clic separado para que todos puedan tener sus clics y entender qué va a pasar después y un sinfín de cosas. No sé si tienen algún comentario, chiquillo. Sí, hay dos preguntas de Roberto. Ah, mira. ¿Actualmente utilizas inteligencia artificial en alguna etapa de tu proceso creativo para optimizar o acortar tiempos? Esa es la primera. ¿Ya? Y la segunda, ¿cuál es tu opinión sobre tendencia de la industria musical respecto al uso de nuevas herramientas? Y deben ser los dos relacionados con la IA, me imagino. Nuevas herramientas de IA. Mira, la verdad no soy muy bueno, no entiendo mucho todavía cómo funciona. Eh, Me han llegado maquetas de como cosas con IA, que es sorprendente, es impresionante. Eh, Realmente una locura. Eh, y he tratado de usarlo a favor, como modificar esas cosas, como para no replicar obviamente lo que sea con IA, porque me parece que es una herramienta que si la dejamos ir, nos puede comer. Heavy, heavy que nos puede comer. Porque hay cosas que suenan realmente impresionantes, eh, pero no ocupo más ChatGPT que herramientas sonoras. ChatGPT le pregunto hasta qué desayuno, pero sonoras no me he metido tanto a experimentar. Sí he usado mucho lo de la IA de como estos separadores de stems, eso sí lo ocupo harto.
porque me llega muchas veces cuando hago trabajos que no me mandan los stems y no existen o no tengo cómo acceder a ellos, ocupo la IA para poder separar todo y hoy día hay cosas que funcionan súper bien para separar tracks, para sacarle las voces a ciertas cosas. eh, Uso mucho la IA para sacar voces para que cuando hago las maquetas después, ocupo la capela y meto la voz original, entonces así el artista... Ah, tengo una anécdota, ahí ocupamos la IA, sí. El año pasado hicimos el himno de Teletón con Miriam Hernández. Eh, lo compusimos con una chica mexicana, así seca, compositora, ganadora de Grammy, así, muy seca. Compusimos un himno muy bonito, muy hermoso, y cuando lo teníamos fue como, ¿cómo hacemos para presentarle esto a Miriam? Para que ella sienta que la canción puede ser de ella, porque nosotros inmediatamente sentíamos que podía ser de ella. Bueno, usamos la IA para replicar la voz de Miriam. Fue impresionante. Y ahí entendí, yo no lo hice, lo hizo gente que trabaja conmigo, pero me explicaban que se entrenaba la IA, que como que uno le mete audios a capela de Miriam, le metían, se graba, como que entrenas la IA a tal punto que la IA después, la voz la grabó un amigo, hombre, lo pichamos, lo llevamos como al tono y lo pasamos por esto y sonaba Miriam. Y cuando se lo mostramos, llevamos a Miriam al estudio, le mostramos la canción y escuchó, dijo, ¿y cuándo? ¿Cuándo grabé esto? Dijo. Nosotros, no, Miriam. Es que Miriam es muy inocente también, es muy tierna. Dijimos, no, Miriam, entonces IA. Y obviamente no entendía nada y fue una locura como poder llegar a un color de voz tan parecido. Por supuesto, no era así exactamente, pero llegamos a un color de voz muy parecido, con las mismas inflexiones y las articulaciones que tiene Miriam y fue muy interesante. Eh, Esa fue como mi experiencia más cercana a trabajar con IA, pero creo que es una herramienta que si uno la sabe usar bien eh, y controlarla, por supuesto, es algo muy, que nos puede favorecer y que sobre todo yo creo que hay que pensarlo en optimizar, como que nos puede optimizar tiempo, optimizar el trabajo, optimizar las formas de, de pensar más que nos reemplace la idea de la creación. Creo que mientras uno le ponga límite a la IA, es como hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Por supuesto que es una herramienta que nos suma y que nos funciona. Eh, Eso, chiquillos. Y nada, de alguna forma yo siento que para ir cerrando un poquito esta idea de dirección, siento que si les puedo decir algo, como les comenté al principio, los que no habían llegado, no es que esto sea una verdad, pero sí siento que es una forma de que todos podamos dirigir. Yo siento que nosotros antes veíamos a los directores de orquesta y decíamos, bueno, nadie puede llegar a eso, como que para ser director de orquesta tenéis que ser, no sé qué tenéis que ser, como bueno, nadie nos dice qué hay que hacer para ser director de orquesta o para tener ese lugar o cómo llegaron ahí los directores de orquesta o lo que sea. Para mí hoy es metodología, orden, liderazgo, criterio, control de situaciones, manejo de equipos humanos, por supuesto que hay que tener habilidades blandas, eh, saber manejar esto, saber manejar su instrumento. Creo que es una combinación de cosas más que tener algo muy exclusivo que uno antes creía con los directores de orquesta. Que como que casi uno decía a los directores, no, es que tienen oído absoluto y yo jamás voy a tener ese oído absoluto. No, tienen pésimo oído igual que todos. Eh, no pasa nada, no pasa nada. No, no son ciertas cosas que hayan nacido con un don sin igual como va a poder llegar. Ah, Mito. el mito, no hay eso. Todos lo podemos hacer en base a ser muy ordenados y muy metodológicos, creo que sí. Y me gusta transmitirlo porque creo que, honestamente, mientras más directores musicales jóvenes hayan, más hacemos que la industria en vivo funcione mejor. Más hacemos mejores shows, le provocamos a los artistas querer hacer shows con músicos en vivo, cosas que antes no existían, como que eran muy exclusivas a, a creer que solo era una orquesta lo que podía acompañar. Entonces, siento que esto solo beneficia a nuestra industria, solo beneficia a los músicos, que cada uno pueda tener un nuevo rol y un rol importante dentro de un trabajo. Me parece que es clave si ustedes tienen la personalidad o si ustedes se sienten dentro de este lugar donde dicen como no, yo siempre soy el que cuenta para entrar, yo siempre soy el que lo hago callar a todos, yo siempre soy el que trata de llegar antes y irse último.
yo creo que ese es un gran punto de partida. Como, de verdad, creo que es un gran punto de partida. Y ahí ya está ese bichito de querer hacer algo más que quedarse con el instrumento. Si alguien se quiere quedar tocando el instrumento, no pasa nada. Yo lo hice un montón de años hasta que me empezaron a pasar estas cosas y finalmente me di cuenta que tenía ciertas cualidades que me diferenciaban del resto, que básicamente yo creo que es que soy un trabajólico, pero así enfermo, con todo lo que les acabo de decir. Así que eso, como háganlo, también, bueno, los que están conectados, háganlo, pruébenlo, tomen la iniciativa, produzcan sus cosas, graben, maqueteen, yo maqueteo todo, maqueteo las baterías, los bajos, los teclados, los bronces, todas las cuerdas, maqueteo todo. Obviamente después se lo paso al, o sea, al director de la fila de bronces con el que trabajo y obviamente él va y lo articula de mejor forma o me dice, oye, escribámoslo de esta manera o cómo se te ocurre que podemos articularlo mejor, lo que sea. Eh, pero existe el track, existe la sonoridad, existe la transmisión del concepto a través de un audio y no solo dependemos del papel, que creo que ahí hay un paso muy grande a lo que ocurría. Eh, eso chiquillos, ojalá les sirva esto, ojalá lo tomen. Bueno, gran parte de esto es porque acá en la escuela, bueno, Mauricio también va a comentar de esto, pero esto nosotros lo queremos profundizar, como esta idea de esta dirección musical, la queremos profundizar, queremos ir a ver cómo trabajar los tracks, cómo pasar de los tracks a los ensayos, cómo dirigir ensayos, cómo llevar ese ensayo después al vivo, de qué hay que preocuparse en el en vivo. Bueno, ahora hice una pincelada rápida, pero son tantos detalles que realmente los puede hacer. em, de alguna forma tener el control de todo, sí. ¿Se puede tener el control de todo? Se puede. ¿Cómo? Con una buena preparación. Eso creo. Así que, Mauro, por favor, te doy el paso a ti para hablar del otro. Dígame. ¿Cómo es el director? Recuerdo que antes era Carlos Figueroa. Como llegué a ser director de Viña, Sí. me Como llamaron... director en general, lo dejo abierto. Ah, es que, es que habla de Carlos de Viña. Sí, hubo una licitación como cualquier cargo público, entre comillas, hubo una licitación, me llamaron para la licitación. Habían 6 directores musicales en total, yo era uno de los 6. Terminé ganándome la licitación. Sí, porque presenté un proyecto muy sólido. La verdad, cuando me llamaron para ese proyecto, y obviamente me la jugué así, pero con todo, pues hice un PPT que se muere, increíble, donde yo encontraba todas las soluciones y hablaba de todas las falencias que yo encontraba que tenía y de qué forma se podían mejorar. A mí cuando me llamaron con el concepto de querer modernizar el sonido del Festival de Viña. Y yo justo estaba en un momento donde estaba trabajando mucho en estudio, entendía también la sonoridad más actual, eh, que es todo lo que les estoy comentando. Lo presenté, fui avanzando etapas hasta que llegamos 2 directores musicales a la final y terminé siendo yo como la persona que quedó. Así que muy orgulloso de haber participado en esa licitación, porque mucha gente es como, ah, no, pituto, digan, no, cero pituto. Participé en una licitación como cualquier persona. Había No, yo ninguna quería pregunta. preguntar, sí, algo. En, tú hablaste como de ese proceso de como generar el sonido en los ensayos de cada instrumento, Ujú, como con la referencia del track original. ujú. Ese, dos preguntas, como, ¿ese track original es como cuando tú trabajas con un artista, como el track de estudio? O, Sí, los stems son el multitrack, de alguna forma. así, Entonces, claro. pero eso es como cuando armas algo que ya está grabado. Pero Sí, cuando sí. es como algo nuevo, por ejemplo, armar un show para, no sé, un show que se está haciendo junto con el disco, o dónde está como Sí, yo creo, esa cosa artística entre medio. sí, yo creo que quizás un mejor ejemplo que ocurre harto es cuando tengo que hacer introducciones de shows o transiciones que son cosas musicales que no tienen que ver con los tracks que existen. Em, ¿Dónde está esa inspiración en la pregunta? O ¿O sea, ese desarrollo? no como, me imagino que no solo queda como en replicar ese La sonido, referencia, te refieres. este sonido, claro, de Claro, referencia, sino que cuál es como el proceso como sí, artístico que sí. igual conlleva, me imagino que debe Sí, tener o como sea, en todos los... realidad lo primero le pregunto al artista es qué quiere provocar. Como, no sé, vamos a hacer la introducción del show. ¿Qué quieres provocar en la introducción del show? ¿Quieres provocar nostalgia, alegría? ¿Quieres entrar que todos queden como efervescentes? ¿O quieres entrar con un sub bajo, cosa que todo el mundo diga intriga? Como
Como que me voy mucho en la sensación, como qué es la sensación que quieres provocar con la música que vamos a hacer. Y en base a eso, obviamente se me va ocurriendo el BPM más rápido, más lento, ¿no? Las texturas y cosas así. Em, Creo que eso, como la emocionalidad de la música. Creo que ahí me parto por ahí, como que quiere provocar. Ya. Sí, Gracias. vale. Bueno, antes de seguir con lo siguiente, le queremos dar las gracias a Roberto. Un aplauso, por favor, para él. Muy interesante todo lo que nos aporta hoy día referente al tema de dirección en la industria y evidentemente todo el tema tecnológico en sentido también de aplicación artística, que me parece que es muy interesante. Como mencionaba Roberto, nosotros como escuela vamos a abrir un postítulo enfocado en la dirección musical actual, ¿no? Este es un postítulo que va a tener 4 trimestres y que se puede dividir evidentemente en 2 cursos. Va a tener un área de dirección musical, donde el maestro, por supuesto, va a hacer esa cátedra, pero también involucra otras asignaturas que tienen que ver con arreglos musicales, que tienen que ver con la parte armónica, por ejemplo, ¿no? Tener solvencia en esa parte, y un taller también integrador, ¿ya? Eso básicamente se va a replicar en los 2 trimestres y la segunda parte del postítulo, que sería el segundo curso, que se podrían tomar separados, es toda la parte que tiene que ver con lo que tú también mencionabas y que es muy importante, que tiene que ver con la gestión, ¿no? El marketing, el tema de la industria y en general eh, ofrecer un poco este producto musical actualizado también, atendiendo un poco a las tendencias como escuela. Me parece que es súper importante estar a la vanguardia de lo que está pasando en la industria y nosotros no nos queremos quedar atrás. Ustedes saben, y las personas que nos están escuchando, que esta escuela también mantiene una tradición con lo que es la visión latinoamericanista, pero siempre estamos abiertos también a las nuevas tendencias, que me parece que también donde nosotros nos podemos integrar, ¿no? Desde el punto de vista solvente, con fuerte soporte musical, artístico, pero también un fuerte soporte en las nuevas tendencias, que es lo que está en boga hoy en día y que seguramente esto también se va a producir en forma exponencial. Así que los invitamos a que puedan ver a las personas que están conectadas y hacer las consultas pertinentes de la información que está en la página web. ¿Ya? Así que nada, Roberto, siempre es un agrado contar contigo. Hemos estado en otras instancias, también la semana instrumental, ha estado vinculado a la escuela y por supuesto para nosotros también es una alegría contar contigo aquí. Así que nada, muchas gracias. Nuevamente un aplauso para él. Muchas gracias a las personas que se conectaron. Y vamos a estar, bueno, vamos a ir con algunas cosas más adelante, así que están todos invitados. Muchas gracias. Gracias, chiquillos. Nadir, muchas gracias. Bacán. Gracias por todo. Espero que les sirva. Oye,